María Fuentes, como bien ha dicho, y hoy, pues, dentro de la semana de la Green Week y en el Día Mundial de los Océanos, vengo a hablaros un poco sobre los océanos, como nos suministro de energía. Y también para contaros un poco sobre un proyecto en el que estamos trabajando en IH Cantabria, que trata un poco todo este tema, ¿no? de la energía sostenible y dentro de lo que son los puertos, que es a lo que yo me dedico, pues ver las formas que tenemos de ayudar en ese tema, ¿no? De cómo generar energía sostenible. Entonces, bueno, yo soy, para una breve presentación sobre mí, yo soy ingeniera de caminos, hice la carrera aquí en Santander y luego hice el máster de costas y puertos también aquí en la Universidad de Cantabria. Y gracias a ese máster, mi trabajo de fin de máster lo hice haciendo prácticas aquí en el instituto y la verdad que pues tuve suerte y por ello ya he estado y sigo trabajando aquí, ya llevo casi 7 años trabajando en el IH Cantabria. Entonces, hablaros primero un poco qué es IH Cantabria, ¿no? Porque muchos de vosotros igual no lo conocéis. IH Cantabria es un centro de investigación que está localizado en Santander, en estos 3 edificios que se encuentran, para los que sois de aquí, cerquita de Caldón, en el Parque Tecnológico de Cantabria. Y tenemos 3 edificios, 2 que son de oficinas, en los que tenemos oficinas, tenemos la parte de administración, tenemos una serie de aulas para hacer temas de transferencia tecnológica, cursos, etcétera, o tenemos un auditorio para hacer ponencias o defensas de tesis y demás. Y luego, por otro lado, tenemos esta gran nave en la que tenemos un laboratorio de hidrobiología, tenemos un laboratorio de supercomputación, que para que lo entendáis mejor es una especie de superordenador en el que podemos hacer un montón de cálculos súper pesados que al final en un portátil o en un ordenador normal no podríamos hacerlos. Y además de todos estos laboratorios, tenemos el laboratorio de ingeniería costera, en que tenemos 2 instalaciones muy conocidas a nivel mundial, que son el tanque de oleaje, el CECO, y el canal de oleaje corriente de tsunami, el COCOTSU, en los que podemos realizar ensayos de laboratorio, que son ensayos en modelo físico, en el que cogemos un prototipo o un modelo físico de un dique, de un aerogenerador de viento, cogemos esos prototipos, los reducimos a una escala determinada y los ensayamos pues, bajo unas condiciones controladas, ¿no? Con un oleaje determinado, para saber si luego en la realidad va a funcionar. Entonces, dentro de IH Cantabria trabajamos un montón de personas. Como podéis ver, esta foto pues, nos la hicieron yo creo que hace un par de años, así, para el periódico, y somos un montón de hombres y mujeres, para que lo sepáis, con todo este tema de la igualdad somos más o menos pues, 50% de hombres y mujeres. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues a todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua. En concreto, tenemos varios grupos de trabajo. Uno que se dedica a un área de hidrobiología y gestión ambiental, que se dedica más a la parte de ecosistemas continentales y litorales. Luego tenemos un área de ingeniería hidráulica y de costas, en el que se estudia tanto la parte de los ríos como de los océanos y luego la conexión entre estos, que serían las playas y los estuarios. Y luego, por último, tenemos el área de clima, energía e infraestructuras, que es en el que yo trabajo. En este área tenemos 3 grupos, uno que se dedica a clima marino y cambio climático, otro de energía e ingeniería offshore, y luego en el grupo en el que yo trabajo, que es el de infraestructuras costeras, o también conocido como el grupo de puertos. Entonces, dentro de este área de clima, energía e infraestructuras marinas, trabajamos, hacemos diferentes cosas. Por un lado, estudiamos las dinámicas marinas. ¿Y qué son las dinámicas marinas? Pues son el viento, son las olas generadas por ese viento, es el nivel del mar. También estudiamos cómo podemos aprovecharlas, cómo podemos generar energía a partir de ellas. Y luego también, concretamente en el grupo en el que yo trabajo, estudiamos cómo podemos protegernos de ellas, cómo podemos protegernos de las olas, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, hoy en el Día Mundial de los Océanos, ¿por qué estudiar los océanos? ¿Qué importancia tienen? Pues me imagino que la mayoría de vosotros sabréis, la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, aproximadamente un 70%. Y luego, por otro lado, todas las mercancías que se transportan en el mundo se transportan de unos países a otros y la mayoría de estas, aproximadamente el 80% de estos productos, se transportan por mar. Aquí veis una imagen en la que las líneas rojas son rutas marítimas de transporte de mercancías y como podéis ver es una red súper densa.
De hecho, cualquier paquete que normalmente te trae el repartidor a casa, normalmente ha pasado previamente por un puerto y ha venido por barco desde alguna otra parte del mundo. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Por otro lado, esa conexión entre los océanos y los puertos, tenemos, o sea, bueno, esa conexión entre los océanos, perdón, y tierra, tenemos los puertos. Los puertos los hay de muchos tipos. Los hay de transporte de mercancías, como podéis ver con todos los contenedores. Tenemos puertos deportivos. Esta es una foto del puerto deportivo de Marina del Cantábrico, aquí en Raus, en Santander, en la bahía de Santander. Luego tenemos puertos de transporte o de pasajeros, en los que tenemos los cruceros. Tenemos puertos militares, en los que se hacen operaciones del ejército. Puertos pesqueros, esta es una foto del barrio pesquero en Santander. Y luego eso, puertos de todo tipo de mercancías, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos puertos, aunque tengan objetivos o finalidades diferentes? Pues que todos necesitan un suministro de energía. Y esta energía normalmente produce mucha contaminación y muchas emisiones de CO2, y todo ello conlleva pues, a que no sea muy sostenible medioambientalmente, ¿no? O sea, que tenemos que buscar una forma de solucionar esto. Por otro lado, no sé si conoceréis la mayoría de vosotros los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Que es un concepto que ahora mismo está muy en boca de todos, y que es un conjunto de metas e indicadores globales que se definieron por las Naciones Unidas, que se hizo un consenso entre muchísimos líderes mundiales, 193 en concreto, y que pretende guiar las políticas de todos estos países en los próximos 15 años con el objetivo de dar solución a problemas muy urgentes de la sociedad hoy en día, ¿no? Como puede ser, son objetivos muy generales, como puede ser el fin de la pobreza, que no haya hambre, el agua limpia para todos, la acción por el cambio climático, la igualdad de género, o sea, todo temas muy de actualidad y por los que la sociedad está preocupada. Entonces, dentro de este ámbito, ¿qué podemos hacer nosotros en los puertos y cómo podemos colaborar o ayudar para la consecución de estos objetivos? Pues dentro de estas necesidades, que teníamos en los puertos, que os comentaba, toda esa energía que necesitamos para mover las grúas, para dar suministro a estos barcos que paran en puerto, para la luz de los puertos por las noches, todas esas demandas de energía podemos generarlas o podemos satisfacerlas de una forma sostenible, pues, y cumpliendo o ayudando a objetivos de desarrollo sostenible como son estos: la producción y un consumo responsables, cuidar el cambio climático, todos estos 4 objetivos que he puesto aquí como ejemplo y que podemos darles una solución, ¿no? Colaborar en ellos. Otra cosa que imagino que también todos sabéis que es un puerto. Es un lugar en la costa, eso es la conexión entre el mar y la tierra, donde una embarcación o un barco puede resguardarse frente a un temporal de oleaje, ¿no? Y donde puede hacer tanto maniobras como operaciones de carga y descarga, o sea, una serie de actividades. Como podéis ver aquí, una maqueta en la que que tenemos en IEH Cantabria, en la que estaba ahí Beatriz, mi compañera, que no ha podido venir hoy a presentarlo conmigo. Podemos ver cómo tenemos olas fuera de este puerto que hemos construido aquí con unos bloques de hormigón, y sin embargo el barquito que está ahí dentro pues está muy tranquilo, ¿no? No tiene esa incidencia de las olas. Entonces, los puertos, o sea, nosotros por ejemplo aquí hemos construido este dique de forma artificial, ¿no? Pero los puertos pueden estar protegidos de 2 formas: o naturalmente, como sería el ejemplo de la bahía de Santander, que tenemos aquí la foto, en la que está este puerto, que está aquí dentro, está protegido del oleaje, de los oleajes predominantes que vienen del norte, tanto por lo que es el promontorio o la ensenada de la Madalena, y, o sea, lo que es la propia ciudad de Santander, y la playa de Puntal, que es este saliente de aquí. Entonces, aquí dentro ya tenemos esas condiciones de resguardo de las que hablábamos antes. En otros casos, los puertos se tienen que ponerse en una zona más exterior de la costa, ¿no? Entonces no tienen esa protección natural y necesitamos protegerlos con un dique. Estos diques pueden ser de 2 tipos. Por un lado puede ser un dique en talud,
que al dique talud se le llama a estos que son como el de la foto de aquí abajo, en el que tenemos una sección, que si hiciésemos un corte de ese dique tendríamos una sección tipo de este estilo, que es una sección trapezoidal que está hecha de materiales rocosos, ¿no? Granulares. Y luego, por otro lado, tenemos los diques verticales, que son como si fuera, como si dijésemos cajas de zapato, de hormigón, que están rellenas de material granular y están apoyadas sobre una banqueta rocosa. Y estos diques se suelen colocar en general a mayores profundidades por el tema de la ocupación, ¿no? O sea, de lo que ocuparían en planta si esto fuera muy, muy profundo. Entonces, eso, tenemos dos tipos de dique vertical. O sea, de dique, perdón. Luego, en cuanto a los puertos están en entornos adversos, ¿no? Tenemos una serie de dinámicas que les están afectando y de las cuales tenemos recursos, que se podrían llamar así, recursos que podemos aprovechar cercanos a los puertos, como son las olas, como es el viento o como es el sol, más en algunas zonas que en otras. Por suerte en Santander ahora el clima va a mejor y lo tenemos más a menudo. Y luego las corrientes. ¿Cómo podemos aprovechar cada uno de estos recursos? Pues, por ejemplo, las olas. Tenemos dispositivos que se llaman los convertidores de energía del oleaje o Wave Energy Converters, WECs, los más conocidos como WECs, en los que podemos captar esa energía del oleaje de diferentes maneras. Entonces, aquí os enseño, abajo en estos esquemitas, diferentes tecnologías de aprovechamiento de esas olas. Por un lado, tenemos la columna de agua oscilante, que es el más comúnmente utilizado. Tenéis aquí dos fotos de dos ejemplos ya construidos en la realidad, uno que es la planta de Mutriku en País Vasco y otro que es el dique en Civitavecchia en Italia. Y luego aquí tenéis una pequeña maqueta que tenemos en una exposición en IH en la que podéis ver el funcionamiento de este sistema, que es las olas llegan al dique, están oscilando frente a él y esa oscilación sobre el dique lo que genera es una oscilación en la columna de agua esta interior que tiene y ese movimiento de agua genera una presión de aire que mueve una turbina y genera energía. Luego, por otro lado, tenemos otro tipo de convertidores de rebase, que es el agua sube por el dique, rebasa sobre una piscina, por así decirlo, y lo que hace es el agua se desagua por otro conducto que mueve una turbina y genera electricidad. Luego, otro tipo son los convertidores puntuales. Es como una especie de brazo que está atado a una estructura, en este caso un dique, que es el elemento que podemos tener en un puerto, y entonces lo que hace es con la oscilación de las olas frente al dique, ese brazo tiene en su extremo un flotador que se mueve y ese movimiento del brazo lo que hace es mover un pistón que genera también electricidad. Y luego, una última tecnología que aunque es menos común, es la membrana, el uso de una membrana flexible, que lo que hace es esta oscilación, siempre lo que aprovechamos es la oscilación de agua frente al dique. Entonces, esa oscilación de agua que tenemos frente al dique, lo que hace es presionar esa membrana y eso genera una presión de aire que mueve, como en todos los sistemas, una turbina y genera la electricidad. Tenéis aquí a la izquierda una foto en la que tenéis un prototipo ya puesto, o sea, un prototipo real de la tecnología, por ejemplo, del convertidor puntual. Luego, por otro lado, tenemos el viento. El viento es un fenómeno, o sea, un recurso que tenemos también en los puertos y que es una tecnología que ya está mucho más desarrollada, ya que tenemos muchos parques eólicos en tierra, no, y que todos conocemos, todos hemos visto aerogeneradores de viento en tierra, pues también los podemos instalar en la cercanía o en las inmediaciones de un puerto. Estas turbinas eólicas offshore, que se llaman turbinas eólicas offshore porque están fuera de la costa, pueden ser de dos tipos. Pueden estar, que sean estructuras flotantes, pero están obviamente ancladas al suelo mediante una serie de catenarias, ¿no? Una serie de cadenas o elementos para atarlas, y luego estructuras fijadas al fondo. Y otra opción, que no aparece aquí, pero que por ejemplo podéis ver en esta fotografía del puerto de Bilbao, este es su dique de abrigo, en el que se han instalado ahí 5 aerogeneradores. O sea, y luego aquí una foto de un parque eólico offshore. O sea, tenemos como muchas opciones para aprovechar este recurso, ¿no? Luego, por otro lado,
tenemos las corrientes. Las corrientes es un elemento, un recurso que no es menos común, por así decirlo, porque se tienen que dar unas condiciones determinadas. Por ejemplo, en la Bahía de Santander tenemos bastantes corrientes en lo que es la bocana, ¿no? El agua que entra a toda la bahía en las carreras de marea, pues tiene que entrar y salir por una zona muy estrecha y ahí se generan corrientes bastante fuertes. Entonces, esa, por ejemplo, sería una zona, en el caso, claro, de que no pasaran barcos y demás. O sea, hay una serie de condicionantes que se tienen que dar. Pero las tecnologías pueden ser tanto flotantes, como en el caso de los aerogeneradores de paraviento, como fijadas al fondo. Y lo que consisten es en una especie, por así, como si fuera un aerogenerador, pero sumergido, ¿no? Una serie de hélices que se mueven con la corriente y generan la electricidad. Y luego, por último, de los recursos que habíamos hablado cercanos a los puertos, teníamos también el sol. El sol también es una tecnología ya muy desarrollada en tierra, hay muchas plantas solares en tierra, pues también es otra opción colocar estos paneles solares flotando sobre el mar, o sobre un embalse, o sea, es otra tecnología también ya bastante conocida. Luego, teniendo en cuenta todo esto que hemos ido comentando, que los puertos requieren mucha energía, que son una fuente de contaminación de aire y que generan gases con efecto invernadero, y luego que en los puertos tenemos la convergencia tanto de los recursos, el viento, el agua, o sea, las olas, el sol y las corrientes, o sea, tenemos recursos, tenemos infraestructuras para poder situar esos dispositivos de captación y esa necesidad de energía, podemos minimizar esta contaminación de la que hablábamos mediante el uso de energías renovables marinas. Entonces, el objetivo del proyecto Portos, que es un proyecto en el que está participando IH Cantabria y que está financiado por la Unión Europea a través de un programa Interreg de Atlantic Area. En este proyecto somos un conjunto tanto de institutos, de centros de investigación, de universidades, de empresas privadas, de diferentes puertos de lo que es el área atlántica, que son todas esas regiones que están en el Atlántico en Europa, tienen Irlanda, de Reino Unido, de Bélgica, de Francia, de España y de Portugal, pues se hizo un consorcio que lidera la Universidad de Oporto con el objetivo de asesorar, desarrollar y promover ese uso de las energías renovables marinas en los puertos del área atlántica y así mejorar su eficiencia energética. Pero no solo eso, sino también establecer una guía o una hoja de ruta para que otros puertos del área atlántica, no solo los casos de estudio de este proyecto, puedan aplicarlo en sus propios puertos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de este proyecto? Pues estamos haciendo o hemos hecho un análisis de la eficiencia energética de cada uno de los 3 puertos objetivos. Se han definido en este proyecto 3 casos de estudio, que es el puerto de Leixões, en Portugal, está ahí en Oporto, luego el puerto de Vigo, que tenemos en España, y luego el Shannon Point Port, que está en Irlanda. Para estos 3 casos se ha hecho un análisis de eficiencia energética, de cómo gastan, de lo que gastan y qué necesidades tienen. Luego, por otro lado, para cada uno de estos 3 casos se ha analizado el recurso, tanto de oleaje, viento, marea, solar, corrientes, que no lo he incluido aquí, pero también corrientes, en las diferentes áreas de estudio. Y se ha visto en cada una de las áreas de estudio cuál es el recurso que predomina, ¿no? Porque no en todas las áreas tenemos los mismos recursos disponibles. Y luego, por otro lado, con base en este análisis de eficiencia, en análisis de recurso, en cada una de las áreas de estudio, se ha hecho un plan de explotación de esas energías renovables marinas y se ha hecho un análisis de casos piloto con diferentes tecnologías o incluso combinación de diferentes tecnologías para poder aprovechar esos recursos, ¿no? Luego, por otro lado, además de proponer nuevas ideas son nuevas tecnologías y hacer ese estudio de recurso, también dentro de este proyecto se contemplaba la realización de una serie de ensayos en modelo físico, en instalaciones como la que os he enseñado al principio, en tanques o en canales de oleaje, para ensayar tecnologías de empresas privadas. Se les daba una financiación, no una financiación, perdón, se cedían las instalaciones de los diferentes institutos o centros de investigación para que ensayaran sus tecnologías, las tecnologías que están desarrollando en este momento y así favorecer esa mejora en su desarrollo, ¿no? O sea, favorecer
generación de energía sostenible. Ayudar de alguna manera a las empresas, que al final es un proceso largo el de hacer toda la demostración de una nueva tecnología. Luego, por otro lado, y en el que se enmarca pues la charla que os estoy contando hoy, tenemos como otro de las tareas a realizar es la transferencia de los conocimientos que estamos adquiriendo, no solo los queremos para nosotros mismos, sino queremos transmitirlos a la sociedad en general, ¿no? Para que todo el mundo tenga un conocimiento tanto de cómo se pueden aprovechar las energías, qué tipos de energía o qué tipo de recursos podemos aprovechar, ¿no? Que muchas veces no se sabe si no trabajas en ello. Entonces, esta transferencia la hacemos a través de congresos, de seminarios como este, de visitas a los diferentes centros de investigación, a los puertos. Lo único que, claro, por ejemplo, esta charla de hoy, una de las ideas que está pendiente, que esperemos a ver si a partir de septiembre podemos hacerlo con todo esto del tema de COVID, la idea era hacer visitas a los diferentes centros. Entonces, pues ya eso quedará en pendiente. Pero bueno, por lo menos hoy pues hacemos una primera aproximación para que lo conozcáis un poco. Y luego, finalmente, como os decía, no solo es el estudio de esos casos de estudio que se han definido, o sea, esos casos piloto de los 3 puertos que os había comentado, sino crear esa hoja de ruta o esas guías para que el resto de la sociedad, o en este caso el resto de puertos del área atlántica, pueda aplicarlo y alcanzar su autosuficiencia energética. Y luego, ahí está. Y entonces, con todo este proyecto lo que conseguimos es esa necesidad de energía que necesitábamos y que os comentaba al principio, pues conseguirla y ayudando además a estos objetivos de desarrollo sostenible que habíamos hablado. Y luego, finalmente, para concluir esta charla divulgativa, os quería comentar que en realidad estas charlas tenían, la idea inicial era que habíamos preparado una exposición en las instalaciones de IH Cantabria, en la que estáis viendo aquí un vídeo de dicha exposición, en la que teníamos pues maquetas, era una exposición muy interactiva en la que teníamos maquetas de los tipos de diques, teníamos una serie de paneles con todo esto que os he ido yo contando un poco resumido, teníamos una maqueta de un dique que es una especie de un generador de olas tipo futbolín, teníamos las maquetas estas de los generadores, de las nuevas tecnologías estas que estáis viendo, de aprovechamiento de las olas, para que veáis cómo es ese funcionamiento. Y eso, la idea es que próximamente podamos hacer esas visitas y que sea abierta para el público en general, y quien estuviera interesado pues puede estar atento aquí os pongo la dirección de la cuenta de IH Cantabria de Twitter, o si no, si estáis interesados, si queréis que se os avise, escribid a Comunicación IH, a la comunicación de IH, que os responderemos, os avisaremos con esas próximas visitas para que os podáis apuntar y podáis visitar este Open Lab, que se llama dentro del proyecto Puertos. Mucha gente no sabe cómo es un dique o no sabe cómo son las olas, cómo se puede generar energía. O sea, son muchos conocimientos que al final es normal, es lógico que la gente no esté familiarizado con ellos. Hasta luego, gracias.